Clase de Historia, Juan Manuel de Rosas. Vamos a conocer un poco sobre su biografía. Juan Manuel de Rosas nace en Buenos Aires en 1793 y va a morir en Inglaterra. Fue un militar y político argentino que se destacó siendo gobernador de Buenos Aires. Su periodo se conoció como Confederación de Buenos Aires, Confederación Rosista, Época Rosista. También, además de ser militar y político, fue un gran terrateniente. Actualmente a Juan Manuel de Rosas los podemos ver en diferentes obras, por un lado de cine, como por ejemplo la película Juan Manuel de Rosas, en donde cuenta su vida, y les dejo dos links, uno de Cineplayar y uno de YouTube, en donde pueden ver la película completa. También en una obra de teatro, El Farmer, en donde hay dos Juan Manuel de Rosas, el joven gobernador de Buenos Aires y el ya exiliado en Inglaterra, que hablan sobre lo que fue su vida y cómo es actualmente. Les dejo un link de un pedacito de esa obra de teatro y también un link de una noticia periodística que cuenta de qué se trata en mayor profundidad esa obra de teatro. También les dejo un link e información sobre Encarnación Escurra, que es la esposa de Juan Manuel de Rosas. En un podcast van a poder escuchar las cartas que se enviaban Encarnación y su esposo, y también en el link de una noticia de Infobae van a poder conocer un poco más sobre la importancia de Encarnación Escurra en la vida de su marido Juan Manuel de Rosas. Por lo tanto, en la actualidad a este personaje se le da mucha importancia. Bien, vamos a ver un poco cómo fue su primer gobierno. Recordemos que Buenos Aires estaba en un periodo de mucho conflicto, de mucha guerra civil, de mucha inestabilidad política y se necesitaba alguien que controle esa situación. Es por eso que se elige a Juan Manuel de Rosas, la Sala de Representantes lo elige, ya que él era una persona que lo querían tanto los sectores más poderosos como las clases más bajas. Entonces la Sala de Representantes ve en él una figura importante y dura para poder controlar esta inestabilidad política y la guerra civil que había en Buenos Aires. Es por eso que el 8 de diciembre de 1829 la Sala de Representantes va a declarar a Juan Manuel de Rosas como el gobernador de la Buenos Aires, ¿sí? Le va a otorgar las facultades extraordinarias, que eso va a ser algo muy novedoso, que significa que él va a poder sacar, modificar, agregar cualquier tipo de ley que quisiera. Vamos a conocer un poco más sus características. Por lo tanto, Rosas empleó estas facultades extraordinarias para controlar a la opinión pública. Él va a restringir la libertad de prensa y va a obligar a usar distintivos federales y va a intimidar también a los opositores. Rosas era un federal que por lo tanto iba a querer derrotar por completo y a no darle voces a los unitarios. También va a querer resaltar la figura de los federales, por eso va a obligar a que se usen distintivos, que principalmente van a ser cintas rojas a todos aquellos que sean federales. Por supuesto, a otros opositores, además de los unitarios, también va a tratar de restringirle esa voz. Durante este periodo, el periodo rosista del primer gobierno, el conflicto social se detuvo, por lo tanto, terminó su mandato en 1932 como gobernador de Buenos Aires. La Sala le vuelve a pedir a Rosas que sea gobernador, pero esta vez sin las facultades extraordinarias. La Sala ve que Buenos Aires había entrado en un periodo de paz. Algunos mencionan por el buen desempeño de Rosas como gobernador y otros mencionan por el miedo que le tenían a Rosas. Pero de cualquiera de las dos formas, Buenos Aires entró en un periodo de paz, se le pide al que vuelva a ser gobernador, pero él no quiere, no acepta, porque no le daban estas facultades extraordinarias. Entonces Rosas se niega y Balcarce es proclamado gobernador de Buenos Aires. Vamos a ver en qué consistió la revolución de los restauradores. Como Rosas estaba alejado del gobierno, existieron durante esa ausencia de Rosas en el gobierno un conflicto entre los propios federales. Por un lado iban a estar los apostólicos, que iban a ser leales al federalismo y a Rosas, y los cismáticos, que iban a ser leales al federalismo, pero no a la figura de Rosas. Ellos no apoyaban la figura tan dominante de Rosas. Los apostólicos, los que apoyaban a Rosas, iniciaron por lo tanto una movilización que se conoció como la Revolución de los Restauradores utilizando el apodo que se le había dado a Rosas como el restaurador de leyes, en donde Encarnación Escurra, su esposa, iba a ser la protagonista de este impulso y de esta revolución. Por eso se menciona que se le debe
la segunda parte de su gobierno de Rosas, a su esposa, que fue quien impulsó esta movilización. Ante este problema y este conflicto entre los federales, existieron diferentes protestas, hechos de violencia. El gobernador Balcarce se vio obligado a renunciar. Volvemos al conflicto. Entonces, en Buenos Aires, un gran conflicto civil. También se había asesinado a Quiroga, Facundo Quiroga, que era un federal, un amigo y un aliado de Rosas. Entonces, el clima no era para nada bueno y se tenía un gran temor a una nueva guerra civil. Por lo tanto, la legislatura, la Sala de Representantes, vuelve a pedirle a Rosas que sea gobernador, pero esta vez le da no solo las facultades extraordinarias que le había dado el primer gobierno, sino también la suma del poder público. Esto es que Rosas iba a tener autoridades, la autoridad en lo legislativo, en lo judicial y en lo ejecutivo, en todos los poderes, ¿sí? Todos los poderes, la suma del poder público iba a recaer en él. Por supuesto, Rosas acepta y comienza su segundo gobierno en Buenos Aires. Este segundo gobierno profundizó las tendencias unanimistas que se habían manifestado en 1832 en su primer gobierno. Favoreció y aumentó la idea de Rosas como único protagonista. Se mantuvo el control de la opinión pública, existió la represión a los que pensaran diferentes, ya sean unitarios o federales. Se prohibió expresar opiniones contrarias al gobernador. Esto, por supuesto, si alguien lo hacía, iba a tener grandes problemas. Se iba a confiscar los bienes de aquellas personas que lo hicieran. Se aplicó la censura de prensa política. Se excluyó a los opositores de los cargos públicos y muchas veces se apeló al terror, a la violencia, para callar esas voces. La divisa punzó esa distinción que tenían que usar los federales. Ahora, con mucha mayor fuerza, iba a ser obligatorio para los federales utilizar una cinta roja. Y también existieron estas pancartas y estos carteles y este lema de Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios, que Rosas tanto apoyó y también se manifestó a favor. Muy común para esta época esta frase, Viva la Confederación Argentina, relacionándolo con Rosas, esta confederación que él había armado, mueran los salvajes unitarios. Así de cruel y de concreto era el mensaje rosista. Uno de los instrumentos que iba a utilizar Rosas para controlar esa oposición iba a ser la Sociedad Popular Restauradora, que iba a estar integrada por sus seguidores más fervorosos. En un comienzo, la sociedad se encargaba de vigilar el estricto uso de los símbolos rosistas en la vestimenta y hostilizaba a quienes llevaban los colores unitarios. Entre 1838 y 1843 fue el periodo más cruel del gobierno de Rosas. La Mazorca iba a ser una organización para amenazar, perseguir y asesinar a todos los opositores del régimen. Había numerosos enemigos de Rosas que debieron abandonar el país. La Mazorca, por lo tanto, se convirtió en una organización de mucho temor. El rosismo se consideraba, por lo tanto, un legítimo heredero de la tradición republicana de 1810. Su bandera no iba a ser la revolución. Ellos decían que la revolución de 1810 ya estaba cumplida, sino que ahora lo que había que enfocarse era la estabilidad política y el orden social. Por lo tanto, se buscó una identidad federal como línea entre los amigos y los enemigos. Por supuesto, para ellos ese orden y esa estabilidad tenía que ver con los ideales propios federales y propios rosistas. Rosas iba a tener un gran apoyo, como dijimos al principio, no solo de la clase alta, sino también de la clase baja, las clases subalternas. Por ejemplo, los afrodescendientes. Ellos representaban un cuarto de la población total. Rosas solía concurrir con su familia a las celebraciones de estas sociedades africanas y también le dio un papel central en las fiestas oficiales de Buenos Aires. Incluso en 1836, el gobernador Rosas sacó a los ex esclavos afrodescendientes de prestar servicio militar obligatorio. Por otro lado, Encarnación Ezcurra, que dijimos que había sido muy importante, consiguió montar una extensa red de espías entre criadas de origen africano que denunciaban a sus amos unitarios. ¿Sí? Encarnación Ezcurra se hizo amiga de las mujeres que trabajaban en las casas de los unitarios y bueno, les llevaban toda la información que escucharan ahí en sus casas. Durante la época de Rosas, ¿sí? ¿Qué pasó con la economía? Continuó el predominio económico de Buenos Aires sobre el resto de las provincias.
Este se basó en el desarrollo ganadero y en el control porteño de su aduana y la navegación de los ríos interiores. El único puerto que se utilizaba, el único puerto que estaba habilitado era el de Buenos Aires. Ningún otro del resto del país se podía utilizar. Por lo tanto, las provincias, como las provincias del litoral, que querían tener los ríos cercanos para poder utilizarlos y utilizar su puerto, no podían, tenían que ir hasta Buenos Aires. Buenos Aires, por lo tanto, con la expansión ganadera, los saladeros y el puerto único, logró aumentar sus riquezas a números altísimos. Esto generó un gran conflicto entre las demás provincias del litoral principalmente, y fue Urquiza, un caudillo del litoral, quien también empezó a enfrentarse a Rosas. Para calmar este conflicto que había con las provincias del litoral, se creó la Ley de Aduanas en 1835, en donde se intentaba promover un acuerdo económico con el litoral y el interior. ¿Qué decía Rosas en esta ley? Yo acepto que los productos que vos traes no se permitan que otros países lo traigan, porque solo estén tus productos como opción de compra, y si hay algún producto que entra que vos también realizás, con un montón de intereses para que salgan más caros. Sin embargo, esto no funcionó porque el puerto único siguió siendo el de Buenos Aires. La generación del 37 fue un grupo que se basó en el movimiento cultural y reaccionario del romanticismo. En este movimiento cultural se prevalecían los sentimientos y la pasión, se exaltaba al individuo, los rasgos culturales de las naciones también y de los pueblos. Este movimiento cultural iba a estar, por lo tanto, bien relacionado con las pasiones, con los sentimientos. Y va a ser la generación del 37 un grupo porteño que va a tomar esta ideología. Y va a través de esta ideología romántica, criticar al gobierno de Rosas, que por supuesto no dejaba, no permitía ninguna libertad de sentimientos, de opinión, ni de pensamientos. Por lo tanto, Rosas, al enterarse de esta generación del 37, que principalmente se encontraban en el conocido Salón Literario, que era una librería, en donde ellos se encontraban ahí para charlar de temas varios relacionados con la cultura, política, filosofía, y que las personas que integraban esta generación tenían un gran prestigio. Rosas no coincide, no acuerda con esta generación, que por supuesto remarcaba las deficiencias de Rosas. Rosas manda a la mazorca a esta generación del 37, y muchos de sus integrantes tuvieron que exiliarse. Y por supuesto la librería en donde se realizaba este salón literario cerró. De todas formas, estos autores como Esteban Echeverría, entre otros, Alberdi, Joaquín P. González, ya en el exilio quisieron mantener esta revolución y lo hicieron a través de sus libros, de sus escritos. Ellos iban a escribir libros como La cautiva, El Mataderos, entre otros, en donde iban a describir de forma narrativa y literaria lo que estaba pasando acá en Buenos Aires y cómo era la figura de Rosas. Por lo tanto, ellos mantuvieron esta ideología reaccionaria de expresar lo que está bien para ellos a través de sus escritos.